Bienvenidos nuevamente a nuestro domingo de Pascua. Para nosotros hoy es un día muy especial porque hoy celebramos que hace 2000 años un hombre llamado Jesús de Nazaret venció a la muerte. Y gracias a eso, muchos de nosotros no solamente consideramos a Jesús como un gran maestro o nuestro líder, nuestro maestro, sino que muchos hemos tomado la decisión de llamarlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sabes, sin duda, este evento de la resurrección representa el fundamento y la misma razón por la que nuestra fe existe. Y si tú nos visitas hoy, yo te quiero agradecer otra vez por estar aquí y celebrar con nosotros, porque hoy es un día muy especial para nosotros. Y hoy yo quiero tomar unos minutos simplemente para compartirte algunos pensamientos alrededor de la resurrección de Jesús y después contarte una historia para que nos podamos ir y disfrutar del resto de nuestro domingo. ¿Les parece? Yo quisiera iniciar hoy diciendo algo muy importante, y es algo muy importante especialmente para aquellos que están en prepa y en universidad. Tengo acá algunos chicos de prepa, de universidad. Sí están por allá. Buenísimo, todos nuestros chicos de Old Youth. Qué bueno que están acá, muchachos, porque yo quiero iniciar diciendo algo importante que ustedes tienen que escuchar. Sí es cierto que creemos que Jesús resucitó, pero la razón por la que creemos que Jesús resucitó no es porque la Biblia lo dice. De hecho, es al revés. La razón por la que la Biblia existe es porque Jesús resucitó. Y muchas veces pensamos que es al revés, o nos han dicho, tienes que creer porque la Biblia dice, pero sabes, es mucho mejor que eso. Muchos hombres y mujeres en el primer siglo compartieron con Jesús, convivieron con Él en vivo y en directo, viajaron con Él y lo vieron una noche arrestado. Lo vieron después enjuiciado, torturado y eventualmente condenado a muerte. Y lo vieron ejecutado, lo vieron muerto, sepultado y después lo vieron vivo nuevamente. Y sabes, no solamente fueron los 12, ¿verdad? Los 12 más cercanos que tal vez alucinaron y lo vieron vivo porque lo querían tanto. Era un hombre que había cambiado sus vidas, ¿sabes? Pero entendemos y tenemos pruebas de que fueron hasta cientos de personas. Nos dicen que hasta 500 en un momento que lo vieron vivo. Y esta gente empezó a compartir lo que habían experimentado y eventualmente empezaron a documentar lo que habían experimentado y lo que habían visto. Y esto que documentaron se convirtió en algo tan importante que estaban dispuestos a dar su vida por proteger esos documentos, ¿sabes? La razón por la que creemos que Jesús resucitó no simplemente es porque la Biblia dice, es mucho mejor que eso, ¿sabes? Creemos porque hubo un hombre llamado Mateo, y Mateo era un cobrador de impuestos. Nadie lo quería en el pueblo judío, pero Jesús lo invita a ser parte de su grupo. Él tenía dinero, él seguramente tenía gente que le ayudó a documentar las cosas. Él deja un recuento de la vida de Jesús, una mini biografía si tú quieres. No solamente Mateo, hubo un hombre llamado Marcos que pasó mucho tiempo con Pedro. Pedro lo conoce en San Pedro, el de la basílica de San Pedro. Él era pescador. Él probablemente era analfabeta, tal vez no escribía ni sabía mucho, pero Marcos, que estuvo muy cerca de él, entendemos que recibe de Pedro las anécdotas y las experiencias que tuvo con Jesús y las deja documentadas. No solamente Mateo, Marcos, sino un hombre llamado Lucas. Tal vez tú lo has escuchado como el doctor Lucas. Y Lucas, imagínate, él también documenta e inicia de la siguiente manera diciendo, mira, muchos han intentado documentar lo que pasó, pero yo quiero hacerlo de una manera ordenada, como diciendo, yo sí lo voy a hacer bien. Y él investigó y entrevistó a personas que estuvieron ahí con Jesús. No solamente Mateo, Marcos, Lucas, sino un hombre llamado Juan, que era súper cercano con Jesús. Estuvo con él cuando estaba siendo crucificado en aquella cruz. Y Juan escribe también un recuento de su experiencia con Jesucristo. Y muchos más. Entonces yo te quiero decir algo, amigos. Creemos que la resurrección desató un movimiento que ha seguido creciendo hasta el día de hoy. Es un movimiento que le llamamos la iglesia, del que muchos de nosotros formamos parte. Y ese movimiento, después de cientos de años, eventualmente terminan recopilando y construyendo lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. Entonces, lo que inició el cristianismo no es la Biblia,
es un evento que celebramos el día de hoy. Y eso es importante, ¿sabes? ¿Y sabes qué es lo que es súper interesante para mí de estos hombres y mujeres que vivieron y que anduvieron con Jesús? Que ellos, cuando documentan, no se presentan como los grandes héroes de la fe. No se presentan diciendo, no, mira, Jesús nos dijo que esto iba a pasar, entonces estábamos esperando que resucitara. No, para nada. De hecho, ellos dicen, nadie esperaba una resurrección. Nunca nos imaginamos, pensamos que cuando lo vimos ejecutado, el movimiento había terminado, pero cuando lo vimos vivo nuevamente, ese domingo, nuestra vida cambió por completo. Y amigos, amigas, esos hombres y mujeres cambiaron el mundo por completo. Así que yo quiero el día de hoy poner sobre la mesa y para los próximos minutos un pensamiento que probablemente estás pensando ahora o has pensado, y es el siguiente: ¿y eso qué? ¿Y eso qué para mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué cambia? ¿Qué resuelve? ¿Qué tiene que ver conmigo esto de la resurrección de Jesús? ¿De verdad necesitamos una resurrección? ¿De verdad necesitamos una resurrección? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo te quiero proponer que la respuesta es definitivamente sí. Definitivamente necesitamos una resurrección, porque la resurrección viene a responder un par de preguntas. Escucha, esto es importante. Son preguntas que tú te has hecho o preguntas que te vas a hacer eventualmente en tu vida. Y las preguntas son las siguientes. La primera es: ¿existe un Dios personal? Y no estoy hablando de una fuerza en el más allá, ¿ok? Con quien tú te puedas conectar. Ni estoy hablando con el universo, que si te escucha o no te escucha. Estoy hablando de un Dios personal. Existe un Dios personal que me puede conocer y sabe cómo me llamo. Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es: ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para ti? Y eso es lo que yo quisiera que pensáramos, porque amigos, a través de la historia de la humanidad, a través de culturas, todos se han preguntado: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Hay algo más allá? ¿Cuál es el contexto de la vida? ¿Cuál es la metanarrativa de la vida, si quieres verlo de alguna manera? ¿De verdad existe un Dios o los dioses que nos ayuden a interpretar el por qué sucede lo que sucede y por qué pasan todas las cosas? Porque amigos, antes de Jesús solo había pistas, solo había sombras. Y por eso tanta superstición en las culturas, porque había un hueco, había algo, una eternidad en las personas. Y siempre se preguntaban esas preguntas. Y tal vez si hoy tú y yo nos sentáramos a tomar un café y yo te preguntaba: ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que sucede después? Yo te quiero decir algo: estoy convencido que independientemente de tu respuesta, porque tal vez tu respuesta es: bueno, yo simplemente creo que existes y un día ya no existes y se acabó. Y yo puedo entender eso y puedo respetarlo, pero quiero garantizarte que independientemente de que esa fuera tu respuesta, tú sabes que cuando estás solo, que cuando estás en tu cama, cuando estás viendo al techo, hay momentos cuando nadie te ve que sí te preguntas: ¿y si hay algo más? ¿Y si hay algo más? Y tal vez dices: sí, Yair, sí nos preguntamos a veces eso, pero la verdad es que no podemos saber. No podemos saber. Y yo entiendo que digas no podemos saber, pero estoy convencido que a veces hay una luz que llega a tu corazón, a tu mente, y estás convencido que hay algo en ti que no se puede explicar simplemente con biología y con química. ¿Estás de acuerdo? Que somos simplemente el resultado de una serie de elementos y de átomos y electrones. Hay algo más. Por eso a veces decimos cosas como: todo tiene una razón de ser. ¿Te has escuchado decir eso? Todo pasa por algo, y si no pasa, también es por algo. ¿Verdad que decimos eso? Todo pasa por algo, y si no pasa, también es por algo. Decimos: nada es coincidencia. ¿Por qué decimos eso? Amigo, yo te quiero proponer que Jesús viene a responder algunas de esas preguntas y viene a cerrar la brecha. A cerrar la brecha. Y nos ayuda a entender y a dar claridad de qué es lo que hay atrás, de quién es Dios, cómo es Él. Y quiero que hablemos precisamente de eso. Y por eso quiero decirte que cuando tú te preguntas esto de la resurrección, ¿qué tiene que ver esto de Jesús? ¿Qué tiene que ver? Yo te quiero proponer que la resurrección de Jesús importa, e importa muchísimo. Importa demasiado, ¿sabes? Por eso hoy es tan importante para nosotros. Déjame contarte una historia que sucedió aproximadamente en el año 50.
Unos 20 años después de que Jesús resucitó, un hombre llamado Pablo que experimentó una transformación sobrenatural, porque este Pablo estaba en contra de Jesús, tal vez tú lo has escuchado como el apóstol Pablo, San Pablo, y después cambia por completo, y entonces él decide dedicar su vida a llevar el mensaje de Jesús y viaja por la costa del Mediterráneo y va puerto tras puerto tras puerto hablando de Jesús y de su resurrección. Una ocasión llega a Grecia y llega a Atenas. Y mientras estaba en Atenas estaba esperando un par de amigos. Uno se llamaba Timoteo, otro se llamaba Silas. Y Lucas, uno de los biógrafos de Jesús, también nos describe, porque Lucas viajó con Pablo y nos describe qué fue y cómo fue la experiencia de Pablo ahí en Atenas. Y es muy interesante y quiero que la veamos juntos esta historia, porque es muy poderosa y tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Fíjate lo que dice Hechos, que el autor es Lucas, capítulo 17 y 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Desde que se bajó del barco, Pablo empieza a ver por la ciudad y hay templos por todas partes. Está el templo de Zeus, el de Atena, Nike, está el otro de Poseidón, aunque eso está un poquito más al sur en Grecia. Pero tú puedes ir hoy a Grecia y los puedes ver los restos de estos templos. Y está triste Pablo porque él sabe la verdad. Él tuvo una experiencia y dice: no puede ser, esta es la capital intelectual del mundo. Son los hombres más inteligentes, más preparados, y son iguales de supersticiosos que los campesinos de los pueblos a los que he ido. Y se hacen la misma pregunta: ¿será que Dios existe? ¿Será que hay algo más? Se hacen exactamente las mismas preguntas. Y mira, no tenemos el detalle exactamente, pero eventualmente sabemos que Pablo termina entablando una conversación con personas que eran súper importantes en esa cultura, ahí en Grecia, en Atenas. Y fíjate lo que nos dice Lucas, que pensaron en el verso 18, lo ponemos en pantalla. Dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Y Lucas nos dice después: decían esto en el verso 18 porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús. Y yo te digo algo, y lo hemos dicho acá y lo quiero repetir: si tú estás acá y la versión del cristianismo con la que creciste, y la versión del cristianismo me refiero tal vez independientemente si fue catolicismo, si fue evangelismo, si eres evangélico, protestante, no importa. Si la versión del cristianismo con la que creciste, tal vez esa versión que híjole, estás tal vez pensando en dejar o que has abandonado, no te parecieron buenas noticias, amigo, esa versión no es la versión de Jesús. Esa no es la versión original. Porque la versión original del cristianismo que Jesús vino a traer eran buenas noticias. Eran muy buenas noticias. Si no te parecen buenas noticias, estabas en la versión equivocada. Eso es súper importante. Sigamos leyendo ahí. Dice: decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Y esto es tan importante porque Pablo no simplemente está compartiendo con los griegos las parábolas de Jesús, las grandes enseñanzas de Jesús, el sermón del monte. Eso está bueno, pero Pablo sabía que estos eran tipos muy inteligentes y las enseñanzas de Jesús buenísimas, y las parábolas, y hay tanta sabiduría, pero eso sería simplemente una filosofía más, una idea más, tal vez presentarles un Dios más. Y eso no es lo que Pablo estaba hablándoles. Lo último que necesitaban los griegos era un Dios más. Créeme, tenían muchísimos dioses. Lo que Pablo estaba hablándoles a ellos era de un Dios que había resucitado a un humano que afirmaba ser más que un humano, y había sucedido en su tiempo, en su generación. Eso era completamente diferente a lo que estos hombres habían escuchado, ¿sabes? Y entonces están interesados. Dicen: ¿cómo está eso? Entonces dicen: vamos a llevar a Pablo al Areópago. Y tú puedes visitar este lugar hoy en Grecia. Y llevan a Pablo a ese lugar. Es un lugar donde las mentes más brillantes de Grecia discutían los temas más importantes de su tiempo y discutían filosofía. Y le dijeron: Pablo, esto está interesante, vayamos allá para que lo puedas compartir. Imagínate, Pablo, un extranjero, solo en Atenas, y tiene la osadía de pretender desarmar cientos de años de cosmovisión
que los griegos habían construido. En una charla, imagínate, yo creo que Pablo estaba nervioso, estaba emocionado porque decía: si yo me gano a esta gente es inteligente, ellos van a entender, y está a punto de compartir algo en el Areópago con las mentes más brillantes. El Tribunal Supremo estaba ahí se reunía el Tribunal Supremo de Grecia, y está ahí Pablo, y fíjate lo que les dice Pablo. En el verso 22 dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. O sea, veo que ustedes piensan que hay más allá de esta vida. Veo que ustedes saben que hay un factor sobrenatural que define sus días y sus semanas, que define su pueblo y su ciudad y que define el mundo. Entiendo que ustedes piensan en esto. Y esto de religiosos probablemente era más como supersticiosos, porque así como que la religión organizada no era tal cual en ese tiempo. Pero les dice: veo que ustedes son muy religiosos, saben que hay un factor sobrenatural. Y les dice después: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Y es increíble, tú puedes googlear esto de un Dios desconocido. En Atenas en ese tiempo estaba siendo golpeada por una plaga terrible, y los atenienses habían levantado y le habían pedido a todos sus dioses que quitara esa plaga, y nada sucedía. Dijeron: ¿sabes qué? Es otro Dios. Y entonces levantan esa placa con la inscripción: al Dios desconocido. Y Pablo es súper inteligente y dice: ajá, de aquí me voy a agarrar. Tú puedes buscarlo, es increíble, es histórico. Una plaga, y Pablo les dice: ¿sabes qué? Yo les voy a agarrarme de eso. Y les dice lo siguiente, dice: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. O sea, en otras palabras, eso que ustedes saben que no saben es de lo que yo quiero hablarles. Y saben, ciudadanos atenienses, no es una filosofía más, no es una idea diferente, no es simplemente un principio. Yo les quiero hablar de una persona. Y entonces Pablo se lanza a hablar y rescata su herencia y su tradición judía, porque los judíos creían de un solo Dios. Eran de las pocas civilizaciones que eran monoteístas y creían un solo Dios que había creado todas las cosas. Y aunque no se mete al detalle, Pablo les empieza a decir en el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra, y no vive en templos construidos por hombres. ¿Te imaginas? Yo creo que él estaba hablando y estaba diciendo: ¿de cuál de los dioses quieres hablar, Pablo? Y Pablo dice: el único Dios. El único Dios, les vengo a hablar del único Dios verdadero. Y probablemente volteó a ver esos templos y les dijo: amigos atenienses, Él no vive aquí. Está hermoso todo, pero Él no vive aquí. Es el único Dios. Y después le sigue diciendo: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Como diciendo: amigos, yo entiendo la dinámica, en mi cultura era igual. Había que estar haciendo cosas y tienes que hacer sacrificios y más incienso y más sangre. ¿Quieres salud? Más incienso, más sangre. ¿Quieres buena cosecha? Más incienso, más sangre. ¿Quieres ganar la guerra? Más incienso. Yo entiendo, les está diciendo Pablo. Yo entiendo que ustedes pues creen que se trata así, pero el Dios del que yo les estoy hablando, el Dios del universo, es completamente diferente. Porque ese es un Dios que no está para quitar, es un Dios que da. Y miren lo que les dice ahí mismo, dice: no se deja servir por manos humanas. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Eso era completamente diferente. En ese tiempo los dioses estaban para destruir, para atacar, para castigar, y había que tranquilizar a los dioses. Y Pablo trae algo completamente diferente. Era un paradigma completamente diferente, y lo están escuchando. Y después Pablo empieza a hablar de su historia y se va hasta Adán y dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. El Dios que está detrás de todo lo que ven, amigos, les está diciendo Pablo, ese Dios que creó todas las cosas, permitió que las cosas funcionaran con un propósito. Funcionaran así como funcionan, con un propósito. Y hay un propósito de Dios. Y está a punto de decirles, dice: el propósito es, dice, esto lo hizo para que todos
lo busquen. Y es increíble, Pablo le está diciendo la manera en la que funcionan las cosas y la razón por la que las cosas funcionan como funcionan. Y la razón porque a través de la historia de la humanidad las civilizaciones han tenido un deseo de entender qué es lo que hay atrás de esta vida, más allá de esta vida, qué pasa después de la muerte. Hay una eternidad clavada en la humanidad. Dice, la razón por la que todo, dice, Dios lo permitió para que el ser humano lo busque. Dios lo permitió para que el ser humano, por eso muy dentro de ti de vez en cuando, si tú dices yo no creo, yo soy ateo, yo no tengo nada que ver, no, eso mira para mí no, de vez en cuando tú sabes, cuando estás solo, cuando eres honesto, dices caray, ¿y si hay algo más? ¿Y si hay algo más? Pablo les dice, Dios hizo todo lo que hizo para que lo busquen a Él, no una idea, no una filosofía. Quiere que lo busquen a Él, algo mucho más personal. Algo mucho más personal. Y lo mejor de todo esto, amigos, no es nada más que Dios quiere que lo busquen, les diría Pablo. Lo mejor de todo viene después en ese verso cuando dice, esto Dios lo hizo para que todos lo busquen y lo encuentren. Y este es un mensaje que yo creo que Dios tiene para ti hoy, ¿sabes? Dios no solo quiere que lo busques, Dios quiere que lo encuentres. Dios quiere ser encontrado. No está ahí para jugar, no es un Dios que está jugando con nosotros como marionetas. Es un Dios que quiere ser encontrado. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos de ti, Él no está lejos de mí. Y es tan poderoso lo que está diciendo Pablo. Después agarra a uno de sus poetas. Puedes leer el texto completo, pero agarra uno de los poetas griegos que hablaba de que somos descendientes de ese ser creador y dice, amigos, esto no es nuevo. Esto que les estoy diciendo no es nuevo, ha estado por la historia de la humanidad en todas las civilizaciones. Y agarra de los poetas de él y les dice, todos nos hemos preguntado, todos hemos enterrado a alguien y nos preguntamos, ¿lo volveremos a ver? Y Pablo lo que está diciendo es, Dios escuchó. Dios sabe el deseo que hay, Dios conoce la eternidad que está en tu vida, esa búsqueda que hay, y se ha hecho presente porque Dios quiere ser encontrado. No simplemente quiere que lo busques, quiere ser encontrado. Dios no está lejos. Continúa diciendo Pablo en su charla, no debemos pensar que la divinidad es como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. O sea, amigos, lo que ustedes han construido aquí está espectacular. Pablo les diría, esto es increíble, hay mucho talento acá. Pero por favor, Dios no puede ser contenido en estos lugares. Dios es mucho más grande. Dios no puede ser contenido en un templo. Dice, pues bien, o sea, déjenme les digo algo, pues bien, esto es importante. Dice, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. O sea, Dios entiende muy bien, Dios entiende que hay brechas, Dios entiende que hay preguntas, Dios entiende que hay huecos. Dice, pero ahora ya no hay excusa. Dice, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora no hay excusa, porque Dios ha traído claridad. Dice, pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y si tú estás visitándonos y tienes tiempo de no ir a una iglesia, tal vez estás escuchando arrepientan y dices, ya me van a decir que me tengo que arrepentir de mis pecados. Pero yo te quiero decir algo, amigo. Pablo ni siquiera está hablando de pecados acá, ¿ok? No, ni siquiera ha mencionado pecados. Está hablando de algo mucho más amplio. No se trata simplemente de arrepentirte de tus pecados. Pablo le está diciendo, amigos, tienen que cambiar su manera de pensar por completo. La palabra original arrepentirse tiene que ver con un cambio completo de pensamiento de todos los dioses que tenían. Era un concepto mucho más amplio, porque Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y Pablo le está diciendo, tienen que cambiar. Tiene que cambiar, ahora ya no hay excusa, ya la ignorancia no vale. Tenemos claridad y dice en el verso 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Y escucha, amigo, justicia era un gran asunto en ese tiempo. Vivían en un mundo de injusticias. Era un mundo injusto, muy terrible. Tú lo puedes ver en las series, en las películas.
del primer siglo. Era un mundo injusto. La promesa que Pablo está poniendo sobre la mesa, la propuesta es grande, es atrevida. Dice, Él juzgará al mundo con justicia, y después dice, por medio del hombre que ha designado. En otras palabras, Él mismo decide venir a estar y acampar con nosotros. Decide tomar un cuerpo humano por medio del hombre que ha designado. Y yo creo que Pablo les decía, en serio, es que ustedes me tienen que creer. Si me acompañan y vamos a Jerusalén, les muestro dónde vivía, y les presento a su mamá, y les presento a sus amigos. Esto sucedió en nuestro tiempo, ciudadanos atenienses. No es algo que sucedió hace miles y miles en una galaxia lejana. Le está diciendo, les puedo presentar a su gente. Y yo creo que lo natural era, bueno, Pablo, está bien, pero ¿cómo sabes que ese hombre en realidad era quien dijo ser? ¿Cómo sabes que eso sí en realidad es verdad? ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo puedes estar seguro? Y entonces Pablo les dice, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea, Pablo no esperaba que le creyeran simplemente porque él andaba viajando. Pablo no esperaba que le creyeran simplemente porque él lo estaba diciendo. Les dice, señores, hay pruebas. Hay una prueba y lo han visto mucha gente. Esto es algo grande y algo espectacular que tal vez se pierde acá. Es cuando Pablo está diciendo que ha dado pruebas a todos, se está refiriendo que a cada uno de ellos que estaban ahí, Dios les ha dado pruebas porque ellos estaban vivos cuando Jesús resucitó. Ellos estaban vivos, fue en su generación. Nos ha dado prueba a todos, dice, al levantarlo de entre los muertos. Jesús resucita mientras ellos estaban en Atenas filosofando y tratando de resolver y de responderse esas grandes preguntas tan profundas que tú y yo tenemos. Amigos, Pablo lo que le estaba diciendo era algo muy importante. Esto que les estoy platicando no es una historia, les está diciendo. Esto no es algo que sucedió, es un evento actual. Y Pablo, yo creo que me está diciendo a mí y te está diciendo a ti que la resurrección fue un evento real que validó todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo. La resurrección fue un evento real que validó todo lo que Jesús afirmó sobre Dios. Pero sabes, la resurrección fue un evento real que validó todo lo que Jesús afirmó sobre ti también y sobre mí también. La resurrección es un evento real que valida lo que Él dice de ti y de mí. Valida el hecho de que le importaste tanto y le importé tanto y le importamos tanto a Dios que decide enviar a su Hijo. Que decide enviar a su Hijo para darle rostro a Dios, una personalidad a Dios, para darle claridad y tratar de quitar algo del misterio. Tal vez no todo el misterio, pero algo del misterio. Y después de que viene y se revela y nos muestra cómo es Dios, Jesús decide tomar tus errores, decide tomar tus desaciertos, decide tomar todos tus pecados y hacerlos a un lado, ¿sabes? Decide cargarlos y clavarlos con Él en esa cruz para que puedas experimentar perdón, para que puedas experimentar ese amor incondicional. ¿Por qué incondicional, Yair? Por lo que hablamos la semana pasada. Y si no estuviste con nosotros la semana pasada, tienes que escuchar, pero sabes, Dios anunció su perdón por adelantado. Jesús prepagó absolutamente todo lo malo que has hecho y que vas a hacer. ¿Sabes lo grande que es eso? ¿Sabes lo que eso representa? Que Dios decidió tomar ese riesgo, tomar esa apuesta y entregar su perdón incondicional, sabiendo que lo podríamos ignorar, sabiendo que podríamos manipular, sabiendo que lo podríamos descartar. Dios viene a poner a través de Jesucristo su perdón, su amor incondicional, y lo único que necesitas hacer es acercarte, como decía Pablo. Él quiere ser encontrado, no simplemente quiere que lo busques. Él no está jugando a las escondidillas contigo.
Él quiere que lo encuentres. Y por eso dices, sabes, voy a ir, voy a acampar con ellos, voy a hacerme uno de ellos, voy a cargar sus pecados y voy a prepagar. ¿Te imaginas lo que eso significa? Si eso es verdad. Y sabiendo Dios que esto suena tan bueno, suena demasiado bueno para ser verdad. Qué rico se siente cuando vas y viajas y llegas y tal vez te dicen, imagínate que llegas a un hotel y te dicen, oye, todo está prepagado, el all inclusive de toda la semana está prepagado y no, tú no pagaste nada, ya está pagado. Atáscate, disfruta. Qué rico, imagínate. Bueno, ahora te imaginas que eso tiene que ver con tu eternidad, con tu manera de saber cómo estás con Él. Él prepagó absolutamente todo para que puedas conectarte con Él. Y Él sabía que sonaba demasiado bueno, entonces decide darnos una prueba contundente, la prueba más grande que pudo haber dado en la historia de la humanidad. Y es el evento que celebramos hoy. Es lo que partió la historia en dos. Decide para que sepan que el prepago sí vale, para que sepan que mi amor sí es incondicional. Voy a levantarlo de la muerte, y levanta a Jesús de la muerte. Por eso yo te quiero decir hoy, ante la pregunta, ¿la Pascua importa? ¿La Pascua importa? La respuesta es absolutamente importa. Importa demasiado. Porque la Pascua responde a esas preguntas que tú te haces, que yo me hago en la noche cuando estás solo. La Pascua viene a responder y a clarificar que sí hay un Dios. Dios existe, y no simplemente es un Dios cósmico todopoderoso, es un Dios que te ama, es un Dios que te conoce, es un Dios que conoce tu nombre. No es aquel que está allá lejos, es el que está acá, el que decidió hacerse como tú y como yo, y padecer lo que tú padeces y lo que yo padezco. No hay nada que tú hayas podido experimentar en tu vida que Jesús no haya experimentado. No hay nada, simplemente por decir, quiero estar con ellos, quiero conectar con ellos, quiero que sepan que yo sé lo que están viviendo, quiero que sepan que yo experimenté lo que están experimentando. Amigas, amigos, eso son muy buenas noticias, porque eso significa que Dios no solo te tolera, que no solo le caes bien, eso significa que Dios te ama. Y los hombres y las mujeres que estuvieron cerca de Jesús en el primer siglo, que vivieron con Él después de años de viajar con Él, de estar con Él, después de su resurrección, después de que lo ven desaparecer en las nubes, después de años, escriben y piensan, ¿cómo les puedo explicar cómo es Dios? ¿Cómo les puedo dejar claro la experiencia que tuve con Dios en un cuerpo humano? Y es Juan, uno de sus amigos más cercanos, es el que hacia el final de su vida, decide resumirlo en una sola palabra. Y no dice Dios es poderoso, no dice Dios es grande, no dice Dios es muy bueno. Dice Dios es amor. Dios es amor. La mejor manera de describirlo, su esencia es amor. Un amor que ni tú ni yo podemos entender. Es un amor que simplemente podemos recibir. Yo quiero pedirle a la banda que pase acá al frente, porque vamos a hacer una canción que habla precisamente de ese amor. Y quiero que escuches la letra, porque justo en esta canción podemos recordar esa descripción de Juan, cuando dijo Dios es amor. Es la mejor manera que lo puedo explicar. Podría decirte tantas cosas, podría escribir tanto, pero la mejor manera en la que lo puedo hacer es decirte que Dios es amor, reiterando lo que Pablo decía. Pablo tenía razón cuando decía, Él no solo quiere que lo busques, Él quiere ser encontrado, porque Él no está lejos, Él está cerca de ti. Independientemente de lo que estés atravesando en tu vida, Él está cerca. Yo te quiero invitar a que en este momento puedas ponerte de pie si te sientes cómodo. Quiero hacer una oración por ti y después vamos a escuchar una canción para terminar.
Padre Celestial, gracias. Gracias por estos textos, por estos encuentros, por esos hombres y mujeres que tuvieron la valentía de documentar lo que experimentaron con tu Hijo Jesucristo. Y Padre, queremos agradecerte por ese amor incomprensible, ese amor incondicional, ese amor que simplemente nos toca recibir. Y gracias por ese amor que nos trae perdón, que nos trae esperanza. Gracias porque podemos saber que existes y que eres un Dios personal. Sin Jesucristo, Dios, sin la resurrección, no habría esperanza. Y hoy queremos pedirte que esto que hemos escuchado podamos abrazarlo de una manera especial, y que cada uno de mis amigos, independientemente de cómo hayan recibido este mensaje, que tú puedas ser, y tu Espíritu, el que traiga claridad para que sepan qué deben hacer con este mensaje y con estas verdades que hemos compartido hoy, Dios. Gracias, Dios, porque podemos celebrar tu vida. Gracias porque podemos celebrar tu resurrección. Y gracias porque hoy podemos saber con certeza, gracias a que Jesucristo vive, que tú eres todo amor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.